Hola currantes, hoy os quiero enseñar por qué invertir con fondos indexados de grandes entidades bancarias os pueden hacer perder mucho dinero. Para ello vamos a comparar el fondo que replica el SP500 en el BBVA con otro que podemos encontrar en MyInvestor de otra gestora y lo vamos a comparar todo con el índice para que veáis el impacto que aparte pueden tener las diferentes comisiones que tienen los fondos. El fondo del BBV es este que tenéis aquí, que se llama BBVA Bolsa Índice Estados Unidos. Es un fondo que cubre divisa, es decir, que no nos va a afectar el tipo de cambio del dólar versus el euro. Y como puedes ver, ya nos dicen que toma como referencia el comportamiento del índice del SP500. Si vamos a la ficha de este fondo, podéis ver donde tenemos los objetivos. Aquí es donde veremos qué es lo que intenta hacer cada uno de los fondos. En este caso ya nos dice es un fondo índice, por lo cual es gestión pasiva. Y lo que intentará es replicar un índice, en este caso el SP500, que ya nos indica que va a estar con la cobertura de divisa. Además también recogiendo la rentabilidad de los dividendos que va cobrando el propio fondo y que los va reinvirtiendo. Si vamos a la parte de costes, que para mí es algo fundamental al empezar a evaluar si nos interesa un fondo o no, ya tenemos aquí la incidencia anual que nos dice que es de un 1,7% en un periodo de un año y hasta un 1,8%. Esta información es diferente de lo que tenemos en Morningstar, que nos indica que los gastos corrientes van a ser de un 1,44% y luego para la comparación que veremos voy a tomar esta referencia. Si cogiéramos la que tenemos en la ficha del fondo, aún sería más dramático. El fondo que vamos a comparar es uno que tenéis aquí en MyInvestor, que sabéis que tenemos un montón de fondos indexados de muchísimas gestoras y con unos costes bastante más bajos de lo que encontraríamos en entidades bancarias como el BBV o el Santander. Esta es la parte de buscador. Yo aquí ya he puesto el ISIN del fondo porque ya sabía cuál era, pero podéis hacer todo tipo de búsquedas con los filtros que tenéis aquí. Por ejemplo, si queréis SP500, podéis poner aquí SP500 y veis todas las opciones que hay. Yo he cogido uno, que es este que tenéis aquí abajo, que es algo similar porque también cubre la divisa. Aquí podéis ver, como ya nos indican también, que el objetivo es replicar el rendimiento del SP500. Y luego, si vamos a la parte de la cobertura, ya nos indican que puede utilizar derivados también para conseguir esa cobertura que también hacía el fondo del BBV. Si vamos ahora también a la parte de costes, antes recordad que nos decían un 1,7 y un 1,8, aquí tenemos un 0,2% por año. Esta información también es diferente de la que tenemos en Morningstar, aquí nos indica que es un 0,15 y también va a ser la que voy a utilizar ahora para que tengamos la comparación. Antes que nada, antes de que veamos la comparación final con las comisiones y el impacto que puede tener, os enseño esta gráfica. Aquí tenemos el rendimiento de cada uno de estos fondos. Puedes ver, en verde tenemos el de Fidelity, que es el fondo low cost, el que encontramos en MyInvestor, y luego tenemos el fondo de BBVA, que también replicaría en principio el mismo índice, y podéis ver cómo las diferencias a lo largo del tiempo se van acentuando, y lo cual es normal también por la incidencia que tienen los costes en estos fondos. Si vamos al Excel, tenemos estos cuadros. Aquí vamos a suponer una inversión anual de 5.000 euros. Y tenemos, por un lado, el SP500, donde he puesto una rentabilidad estimada de un 8%, y luego tendríamos el fondo del BBVA, donde le voy a restar un 1,4 de esa rentabilidad porque son los costes que tendremos, y en el caso de Fidelity le vamos a quitar un 1,15. Fíjate, como en el año 10 ya tendríamos una rentabilidad esperada con esta media de 78.227 euros por el SP500. En el caso del BBV tendríamos que sería 72.102, es decir, le quitamos casi 6.000 euros de rentabilidad. Si nos vamos al caso de Fidelity tendríamos 77.565. Esto se traduce en que en el caso del BBV ya habríamos pagado en total más de 6.000 euros por comisiones, por restar esa rentabilidad, y en el caso de Fidelity tendríamos unos gastos totales por ahora de 663 euros. Si nos vamos ya a más largo plazo, al año 20, puedes ver como en el caso del SP500 que estaría en 247.115 euros, si cogemos ahora el BBVA tendríamos 208.211 y en el caso de Fidelity 242.709. ¿Esto qué implica? Que con el fondo del BBVA ya habríamos perdido casi 40.000 euros solamente por haber elegido este fondo y no otro low cost o que replique mejor el índice de referencia,
y en el caso de Fidelity la comisión habría tenido un impacto a lo largo del tiempo de 4.400 euros, que sí que es dinero, pero no podemos ni compararlo con esos 38.000 euros. Vamos a ir un poco más allá. Ahora, en lugar de hacer esa inversión anual de 5.000 euros, imaginaos que hacemos una de 10.000. Bien, en el año 10, estimando esta rentabilidad media y contando esos gastos, tendríamos que en el SP500 hubiéramos conseguido ya tener 156.000 euros, en el caso del BBV tendríamos 144.000 euros y en el caso de Fidelity 155.000 euros. Se traduce esto en que con el BBV ya habríamos perdido 12.000 euros de rentabilidad, mientras que con el de Fidelity hubiéramos perdido 1.300. Si vamos al año 20, aquí tendríamos el SP500 que rozaría los 500.000 euros de rentabilidad, en el caso del BBV 416.000 y en el caso de Fidelity 485.000 euros. El fondo del BBVA ha perdido 77.000 euros de rentabilidad solamente por los costes asociados a esta inversión. En el caso de Fidelity serían 8.811, por lo que podéis ver que es muy importante, aunque la comisión sea baja, tener en cuenta la incidencia que puede tener a lo largo del tiempo. Y cuando os pongan por delante fondos de este tipo, en el BBVA, en el Santander, en Bankinter, fijaos bien en las comisiones, en los costes, porque cada décima de comisión podéis ver el impacto que tiene a lo largo del tiempo. Por eso es muy importante que siempre elijáis bien los fondos, que comparéis diferentes opciones y fijaos mucho, por ejemplo, aquí en lo que decía de MyInvestor en el TER, donde puedes ver la incidencia de los costes de 0,06, 0,30, 0,15. Pensad, cada décima cuenta. Tenedlo muy en cuenta cuando os ofrezcan fondos vuestras entidades principales, porque lo normal es que por comodidad digas, pues vale, voy a invertir allí, pero como puedes ver, la incidencia a lo largo del tiempo puede ser muy importante. Espero que os haya gustado este contenido, que os ayude. Para todo lo demás, como siempre, nos veremos en Twitter, Instagram, en la newsletter y siempre aquí en YouTube. Un saludo, currantes.